Arrodíllate ante la corona o serás ejecutado. La voz del comandante resonó por todo el salón de los mil mundos. Miles de nobles alienígenas observaban desde las gradas. En el centro de aquel gigantesco salón rodeado por 12 soldados imperiales, había un solo humano. No llevaba armadura, no llevaba armas, ni siquiera llevaba uniforme militar, solo un sencillo traje oscuro de diplomático, ligeramente desgastado después de 3 días de viaje. El humano levantó lentamente la mirada. Frente a se encontraba el comandante Varric, uno de los guerreros más respetados del Imperio de Aurelion. He dicho que te arrodilles. El certainty or shirt, humano no obedeció. Pero tampoco desafió al comandante. Simplemente respondió: no puedo. Un murmullo recorrió la sala. Varric sonrió con desprecio. No puedes, no debo. La sonrisa del comandante desapareció. Uno de los nobles soltó una carcajada, después otro, y en pocos segundos, todo el salón estaba riéndose del único humano presente. Para ellos, aquella criatura de una especie considerada débil había cometido el peor error posible. Había rechazado arrodillarse ante la corona. Varric dio un paso hacia él. Tu especie envió a un diplomático para pedir protección al Imperio. Y ahora tienes la arrogancia de negarte a inclinar la cabeza. El humano respiró lentamente. No vine a pedir protección. Las risas desaparecieron. Varric entrecerró los ojos. Entonces, ¿para qué viniste? El humano miró hacia el trono. Allí estaba la princesa Lira, la heredera del Imperio, una joven alienígena de piel plateada, ojos dorados y una presencia que podía silenciar una sala entera sin pronunciar una palabra. Ella había permanecido inmóvil durante todo el interrogatorio, hasta ese momento, porque acababa de notar algo extraño. El humano no estaba mirando a los soldados, no estaba mirando al comandante, ni siquiera estaba mirando las puertas de salida. Estaba observando los ventanales superiores, como si estuviera esperando algo. La princesa se incorporó lentamente. Comandante, Varric giró. ¿Sí, Alteza? Pregúntale por qué no puede arrodillarse. Varric frunció el ceño. Ya lo hice. No, respondió Lira. Le pregúntale por qué no quiere hacerlo. El salón quedó en silencio. La princesa miró directamente al humano. Me dijo y yo quiero saber por qué no puede. Por primera vez el rostro del humano cambió ligeramente. No fue miedo, fue sorpresa. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Porque Antesa hizo una pausa y miró hacia el techo. Restauró fácil. Si me arrodillara ahora morirían todos los que están en esta sala. Nadie respiró. Varric desenvainó su espada energética. Amenaza la corona. Los soldados levantaron sus armas. La princesa Lira no se movió, porque en ese instante escuchó algo, un sonido casi imperceptible, un clic, después otro. El humano cerró los ojos. Ya es demasiado tarde. Las puertas del salón se sellaron automáticamente y las luces se apagaron. Entonces una voz desconocida apareció por los altavoces. Objetivo confirmado. Iniciar protocolo de exterminio. La multitud comenzó a gritar, y la princesa comprendió algo aterrador. El humano no había venido a pedir ayuda, había venido a advertirles. Las fructíferas luces de emergencia iluminaron el salón con destellos rojos. Los nobles corrieron hacia las salidas, pero ninguna puerta se abrió. ¿Qué está ocurriendo? Abran las puertas. Guardias,
Los soldados imperiales intentaron comunicarse con el centro de seguridad. Nada. Todas las comunicaciones habían sido bloqueadas. Varric apuntó su espada contra el humano. Tú hiciste esto. El humano negó lentamente. No. Mientes. Si yo hubiera hecho esto, comandante, usted estaría muerto. Varric levantó el arma. Lyra levantó una mano. Baja la espada. Alteza, este humano acaba de amenazarme. Why usted acaba de demostrar que no sabe escuchar. Varric quedó paralizado. Lyra descendió los escalones de su trono. Cada paso hizo que el salón recuperara lentamente el preso. Silencio. Cuando llegó frente al humano, lo observó durante varios segundos. ¿Cómo te llamas? Daniel Vega. Cargo. Daniel tardó un segundo en responder. Representante diplomático de la Confederación Humana. Eso es lo que dice su documentación. Daniel la miró. Sí, no fue lo que pregunté. El humano permaneció callado. La princesa se acercó un poco más. ¿Quién eres realmente? Daniel sostuvo su mirada. Alguien que intentó advertirles. Un estruendo sacudió el edificio. El suelo vibró. Algunos nobles cayeron. Una de las enormes ventanas explotó. Daniel levantó el brazo para proteger a una anciana alienígena que estaba a pocos metros de él. Una lluvia de fragmentos metálicos cayó sobre ambos. Cuando el humo desapareció, Daniel tenía un corte en el brazo. La anciana estaba ilesa. Lyra lo observa. No había pensado en protegerse. Había protegido a alguien más. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó. Daniel miró a la anciana. Miró a la Fénix. Porque estaba más cerca del impacto. La princesa no respondió. Aquella explicación era demasiado sencilla. Y precisamente por eso le preocupaba. En ese momento, un holograma apareció sobre el centro del salón, un símbolo negro, una organización prohibida en todo Aurelion, el círculo del vacío. Varric palideció. Eso es imposible. Lyra también reconoció el símbolo. Fueron destruidas hace 20 años. Daniel negó. No, todos lo miraron. Nunca fueron destruidos. Varric dio un paso adelante. ¿Cómo lo sabes? Daniel observó el holograma. Porque fui yo quien descubrió que sobrevivieron. El comandante se quedó inmóvil. Tú, Daniel asintió. Y por eso están intentando matarme. Lyra sintió un escalofrío. ¿Por qué? Daniel la miró directamente. Porque tengo algo que ellos llevan 20 años intentando recuperar. Que el humano metió lentamente la mano en el interior de su chaqueta. Todos los rifles apuntaron hacia él, pero Daniel solo sacó un pequeño objeto negro. Lo colocó sobre el suelo. El objeto proyectó una imagen. Un planeta. Después subieron sobre George Weapon, otro. Después otro. Miles de sistemas estelares aparecieron. Y finalmente apareció Aurelion. La princesa observó las líneas que conectaban todos aquellos mundos. Su rostro perdió color. No. Daniel dijo, el Imperio no está siendo atacado. La pantalla cambió. Una cuenta regresiva apareció. 72-0. Every tear you shed, if you're on what was here. Daniel fue llevado a una cámara de seguridad. Pero Lyra insistió en estar presente. Los 12 miembros del consejo se sentaron alrededor de la mesa circular. El canciller Orvin fue el primero en hablar. Ese humano debe ser ejecutado. Lyra lo miró. Porque Washa apareció en nuestro palacio durante un ataque. Posee información militar clasificada.
y afirma conocer una organización que nosotros creemos destruida. Every tear you shed, eso no demuestra que sea culpable. Muestra que es peligroso. Daniel permanecía sentado, no discutía, no protestaba, ni siquiera parecía preocupado. El canciller lo señaló. Mirilo, ni siquiera muestra miedo. Daniel respondió tranquilamente. El miedo no cambiaría la situación. Orvin golpeó la mesa. No está en posición de dar lecciones. Estaba dando una lección. Entonces, ¿qué está haciendo? Daniel miró el reloj. Esperando. Lyra frunció el ceño. Esperando que Daniel levantó la vista. Que ustedes descubran quién los está traicionando. El salón quedó en silencio. Orvin se levantó. Guardias. Lyra lo detuvo. Porque se puso nervioso. El canciller quedó inmóvil. No me puse nerviosa. Lo hizo. Daniel bajó la mirada. Lyra lo observó. Tú ya sabías que reaccionaría así. Daniel no respondió. El canciller lo señaló. Este hombre está manipulándola. Lyra se acercó a Daniel. Dime una cosa. Sí. ¿Cuántos traidores hay en este edificio? Daniel levantó los ojos. No lo sé. Lyra quedó sorprendida. Pensé que sabías todo. No, el rey señaló la mesa. Sé que hay uno. Todos miraron alrededor. ¿Quién? Preguntó Lyra. Daniel negó con la pobre cabeza. Todavía no puedo saberlo. Entonces, ¿por qué afirmaste que hay uno? Porque alguien acaba de transmitir nuestra conversación. La sala quedó congelada. Uno de los consejeros llevó lentamente la mano hacia su cuello. Daniel lo miró. No es usted. El consejero respiró, aliviado. Daniel recorrió los rostros. ¿Ni usted? ¿Cómo lo sabes? Preguntó Lyra. Daniel respondió. Porque los verdaderos traidores no suelen mirar a la persona que los está descubriendo. Todos se miraron, y entonces Daniel señaló al suelo. El problema no está aquí. Lyra siguió su dedo. Había una diminuta luz azul bajo la mesa. Un dispositivo de escucha, pero estaba conectado a una señal que venía de otra parte. Daniel sonrió apenas. ¿Alguien quiere que Clem encontremos esto? Lyra comprendió. Una distracción. Daniel asintió. Exactamente. ¿Y qué están ocultando? Daniel miró hacia las puertas. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. En ese momento una alarma comenzó a sonar. Un oficial entró corriendo. Alteza, tenemos una emergencia. Líder se giró. ¿Qué ocurre? La flota humana acaba de entrar en territorio imperial. Daniel cerró los ojos. Por primera vez parecía preocupado. No. Líder lo miró. ¿Qué? Daniel murmuró. Esa no es nuestra flota. La sala de estrategia se llenó de hologramas. Cientos de naves avanzaban hacia Aurelian. Todas llevaban símbolos humanos. Los generales estaban convencidos. Es una invasión. Los humanos nos han traicionado. La princesa debe ordenar el ataque. Lyra permanecía de pie frente al mapa. Daniel estaba detrás de ella. No son naves humanas, dijo. El general Varric se volvió. Todas llevan sus insignias. Daniel señaló una de ellas. Mira el motor. Varric amplió la imagen. ¿Qué tiene? Los humanos no utilizan esa configuración. ¿Cómo puedes saberlo? Porque yo diseñé ese modelo. Silencio. Lyra lo miró. Tú diseñaste las naves, Daniel negó. Una parte de ellas. El general soltó una risa amarga.
Cada minuto resulta más sospechoso. Daniel señaló el Combres. Mapa. Observe las trayectorias. Las naves no estaban entrando directamente en Aurelian. Estaban rodeándolo. No están atacando, dijo Daniel. Lyra comprendió. Están cerrando el perímetro. Sí. Para impedir que alguien escape, Daniel la miró. O para impedir que alguien entre. La princesa sintió que el rompecabezas comenzaba a encajar. El círculo del vacío. Daniel asintió. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una transmisión entró en la sala. El rostro de una mujer humana apareció en el holograma. Princesa Lyra. Daniel se quedó completamente inmóvil. La mujer continuó. Entregué al humano inmediatamente. Lyra miró a Daniel. ¿Quién es yo? Daniel tardó varios segundos en responder. Every doubt that clouds your mind. De eso confirmed motivos tiene para quererme muerto. La mujer lo miró. Daniel. Mara. Te encontramos. Daniel no respondió. Mara continuó. Tienes 6 horas. No. 5 horas y 59 minutos. No voy a entregarme. Mara respiró profundamente. Entonces morirán millones. Lyra intervino. ¿Quién es usted? La mujer la ignoró. Solo miraba a Daniel. ¿Tú sabes lo que hiciste? Daniel respondió. Sí. ¿Sabes lo que causaste? Sí. Entonces sabes por qué debemos detenerte. Daniel bajó la mirada. Por primera vez, Lyra vio algo parecido al dolor en sus ojos. Mara desapareció. La sala quedó en silencio. Lyra se acercó. ¿Qué hiciste? Daniel respondió. Hace 11 años salvé a una ciudad. Y, para salvarla, tuve que condenar otra. Lyra sintió que el aire desapareció de sus pulmones. ¿Cuántas personas? Daniel la miró. 120,000. El general Varek dio un paso adelante. Asesino. Daniel no reaccionó. Solo dijo, sí. Lyra esperaba que se defendiera. No lo hizo. Y eso fue lo que más la desconcertó. ¿Por qué no intentas justificarte? Daniel respondió. Porque algunas decisiones pueden ser correctas y aún así dejar cicatrices que nunca desaparecen. Lyra se quedó mirándolo y comprendió que quizá aquel humano no estaba ocultando un poder, estaba ocultando una tapsu culpa. Esa noche, Lyra encontró a Daniel frente a una puerta que llevaba 20 años cerrada. ¿Cómo sabes que existe? Daniel no se giró. Porque hay una cámara detrás. Lyra se acercó. ¿Qué hay dentro? La primera prueba. ¿De qué? Daniel la miró. De que su padre sabía todo. La princesa retrocedió. Su padre, el emperador Arcán, había muerto 6 años atrás. Era recordado como uno de los gobernantes más justos de Aurelian. No se vio. Hablas de él así. No lo estoy acusando. Entonces, ¿qué estás diciendo? Daniel introdujo un pequeño dispositivo en la cerradura, que fue enganado. La puerta se abrió. Dentro no había armas, ni documentos, solo una pequeña sala con una mesa y una silla. Sobre la mesa había un antiguo proyector. Daniel lo activó. Apareció una grabación del antiguo emperador. Lyra reconoció inmediatamente su rostro. Si estás viendo esto, dijo Arcán en la grabación, significa que fracasé. Lyra quedó inmóvil. Durante 20 años, una organización ha intentado controlar nuestro imperio desde las sombras. La imagen cambió. Aparecieron miembros del consejo. Uno tras otro. Algunos habían muerto. Otros seguían vivos. El emperador continuó.
No pude destruirlos porque estaban demasiado cerca de la corona. Lira miró a Daniel. Porque nunca me lo dijo, Daniel respondió. Porque quería mantenerlo lejos de esto. La grabación continuó. Encontré a alguien que podía detenerlos. Apareció una imagen, era Daniel, mucho más joven, con uniforme militar. Lira abrió los ojos. Tú. Daniel no respondió. El emperador habló. No confíes en su rango, no confíes en sus medallas. Confía en lo que haga cuando nadie lo esté mirando. La grabación terminó. Lira abrió los ojos permaneció inmóvil. Mi padre te conocía. Sí, ¿qué eras? Daniel bajó la mirada. Su guardián secreto. Lira dio un paso hacia él. Entonces, ¿por qué desapareciste? Daniel tardó en responder. Porque cometí un error. ¿El de los 120,000? Sí. ¿Qué ocurrió realmente? Daniel cerró los ojos. Yo obedecí una orden. ¿De quién? Silencio. De su padre. Lira sintió una mezcla de rabia y confusión. Mi padre ordenó la muerte de 120,000 personas. Daniel negó. Ordenó que salvara a 3 millones. Lira no pudo responder. Daniel señaló la grabación y alguien alteró las coordenadas. La princesa comprendió. No había sido una decisión equivocada. Había sido una trampa. ¿Quién cambió las coordenadas? Daniel la miró. Todavía no lo sé. Entonces una alarma comenzó a sonar. La puerta de la habitación se cerró. Una voz apareció por los altavoces. Princesa Lira, aléjese del humano. Lira levantó la reina. Mirada. ¿Quién habla? Alguien que quiere que usted viva. Daniel observó el techo. No. Lira lo miró. ¿Qué? Daniel respondió. Alguien que necesita que yo muera. Las puertas explotaron. 6 soldados entraron, pero no llevaban insignias imperiales. Daniel tomó a Lira por el brazo y la apartó. Detrás de mí. La princesa se soltó. No, Alteza. Ya has pasado demasiado tiempo protegiendo a otros. Lira se colocó frente a él. Daniel quedó sorprendido. Los soldados apuntaron. Princesa, apártese. Lira no se movió. No, tenemos orden de ejecutar al humano. Entonces tendrán que atravesarme primero. Daniel susurró. No debería hacer esto. Lira respondió sin apartar la mirada de los soldados. Tú tampoco debiste hacerlo tantas veces. Los soldados avanzaron. Entonces las luces se encendieron. Detrás de ellos aparecieron 20 guardias reales. El comandante Varric estaba al frente. Bajen las armas. Los soldados dudaron. Varric levanta su espada. Y dicho que les bajen, uno de los infiltrados atacó. Varric lo derribó. Los demás fueron arrestados. Cuando todo terminó, Lira se volvió hacia Daniel. ¿Por qué intentaste apartarme? Porque no quiero que mueras por mí. Y tú, yo ya estoy acostumbrado a perder cosas. La princesa se quedó mirándolo. Eso no es valentía. Ermichidiotham ofrecing teeth. No, esas dices enough. Soledad. Daniel no respondió. Varric se acercó. Alteza. ¿Sí? Uno de los soldados llevaba un sello del consejo. Lira se tensó. ¿De quién? Varric le entregó el sello. Era del canciller Orban. Daniel observó el símbolo. Él no es el traidor. Varric frunció el seno. ¿Otra vez estás seguro? Daniel negó. No. Entonces, ¿qué sabes? Daniel señaló el sello.
que alguien quiere que parezca culpable. Varric guardo silencio. ¿Cómo puedes distinguirlo? Daniel tomó el sello. Porque está demasiado limpio. Varric lo miró confundido. ¿Qué? El canciller lleva ese sello todos los días. Debería tener marcas de uso. Lyra comprendió. Es una copia. Daniel asintió. Y quien fabricó esta copia conocía perfectamente los protocolos del consejo. Varric preguntó. Men. Daniel miró a Lyra. Alguien con acceso a la corona. La princesa sintió un frío en el pecho. El enemigo no estaba fuera, estaba dentro del palacio. Al día siguiente el imperio comenzó a fracturarse. Algunos exigían la ejecución de Udrocas, Daniel. Otros exigían investigar la conspiración. Y miles de ciudadanos comenzaron a protestar frente al palacio. Los mensajes se repetían en todos los canales. Entregan al humano, el humano es el enemigo. Proteían el imperio. Daniel observaba las transmisiones desde una ventana. Lyra entró. ¿Podrías odiarlos? No. Te insultan, tienen miedo. Te culpan de una tragedia. Daniel respondió. ¿Por qué? Eiling de seca prosheritricious. Mira la vir. ¿En cuál es la verdadera? Daniel señaló la multitud. La verdadera historia siempre es más difícil de aceptar. La princesa se acercó. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Daniel la miró. No confiaría en mí. Lyra sonrió ligeramente. Por fin algo en lo que estamos de acuerdo. Daniel casi sonrió. Pero entonces una transmisión urgente apareció. Una nave imperial había sido destruida. Más de 800 soldados habían muerto. La transmisión mostraba imágenes de la nave. El ataque había sido ejecutado con tecnología humana. El consejo volvió a exigir la muerte de Daniel. Varric llegó corriendo. Tenemos un problema. ¿Otro? Pregunta Lyra. Encontramos la nave que realizó el ataque. Daniel se levantó. ¿Dónde? Dentro del perímetro del palacio. Daniel quedó inmóvil. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque esa nave no debería poder entrar. Varric respondió. Entonces alguien abrió las defensas. Daniel miró a Lyra. Ella comprendió inmediatamente. Desde dentro, llegaron al hangar. La nave estaba, parecía humana. Pero Daniel recorrió su superficie con la mano. The least. No es nuestra. Tiene nuestra tecnología. No. Daniel señaló una pieza. Tiene tecnología humana de hace 15 años. Varric frunció el ceño. ¿Y eso qué significa? Daniel respondió. Que alguien lleva 15 años preparando esta guerra. Lyra miró la nave. ¿Por qué? Daniel lo observó. Porque el objetivo nunca fue matarme. La princesa sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué quieren? Daniel respondió. Que usted ordene la guerra. Lyra convocó a todos los líderes militares. Daniel apareció ante ellos. Si atacamos ahora perderemos. Un general se levantó. Y debemos creerle al humano. Daniel negó. No. Todos quedaron sorprendidos. Entonces, ¿qué propone? Que verifiquen mis cálculos. Daniel proyectó un mapa. El enemigo necesita que Aurelian ataque primero. ¿Por qué? Porque existen tratados que permitirían al Círculo del Vacío controlar legalmente los sistemas fronterizos si Aurelian inicia una guerra. Lyra comprendió. Quieren convertirnos en agresores. Daniel asintió. Y cuando eso ocurra los demás imperios nos destruirán. Uno de los generales preguntó.
porque no han atacado directamente, Daniel respondió. Porque no necesitan hacerlo, señaló los sistemas. Solo necesitan que nosotros lo hagamos por ellos. La sala quedó en silencio. Varric preguntó, ¿y cómo detenemos la guerra? Daniel respondió, encontrando al verdadero líder. ¿Dónde? Daniel amplió el mapa. Todos esperaban ver un planeta enemigo, pero apareció Aurelian, la capital, el palacio, y un punto rojo, dentro del propio salón del consejo. Lyra lo miró. ¿Estás diciendo que está aquí? Sí. ¿Quién? Daniel observó a los consejeros. No señaló a nadie. Todavía no. Varric perdió la paciencia. No podemos seguir esperando. Daniel lo miró. Nicolafio contritisu. La Nicolafio persona, persona equivocada. El verdadero líder desaparecerá. De return y si no hacemos nada, entonces nos atacará. Lyra preguntó, ¿qué necesitas? Daniel respondió, que me anuncies públicamente como prisionero. Todos protestaron. Lyra lo miró. Expliquéte. El enemigo está buscando una oportunidad para eliminarme. Y quieres dársela. Quiero que crean que la tienen. La princesa entendió. Una trampa. Daniel asintió. Pero necesito que todos crean que estás en mi contra. Lyra lo miró durante varios segundos. Eso significa que tendré que humillarte públicamente. Daniel respondió, sí. La princesa bajó la voz. No me gusta, a mí tampoco. Y si no puedo detenerme a tiempo, Daniel la miró. Entonces confiaré en ti. Aquellas 4 palabras cambiaron algo entre ambos. No había romanticismo. No todavía. Solo una confianza que ninguno de los dos había esperado encontrar. El salón de los 1000 mundos volvió a llenarse. Miles de nobles estaban presentes. La princesa Lyra caminó hasta su trono. Daniel fue llevado con las manos esposadas. Los murmullos comenzaron. Traidor. Asesino. Humano miserable. Daniel permaneció tranquilo. Lyra levanta la voz. Daniel Vega ha sido declarado enemigo del Imperio. Los gritos aumentaron. Muerte al humano. Lyra miró a Daniel. Durante un instante sus ojos se encontraron. Después dijo, por la seguridad de Aurelion será ejecutado públicamente. Daniel bajó la cabeza. Los soldados lo llevaron al centro. Varric estaba presente, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no parecía odiarlo, parecía preocupado. Lyra levanta la mano. Ejecuten la sentencia. Un soldado a punto. Daniel cerró los ojos. Entonces, ocurrió. Todas las pantallas del salón se encendieron. La imagen de Daniel apareció, pero no era una imagen actual. Era una grabación de 11 años atrás. Daniel llevaba uniforme militar. A su lado estaba el Fored, emperador Arcan. La grabación mostró un documento. Después otro. Después una lista de nombres. Todos los miembros del círculo del vacío. La multitud quedó en silencio. Daniel abrió los ojos. Lyra miró las pantallas. Pero algo no tenía sentido. El último nombre de la lista estaba oculto. Daniel lo vio. Su expresión cambió. No. Lyra se acercó. ¿Qué ocurre? Daniel señaló el nombre. Ese archivo no debería existir. ¿Por qué? Daniel miró al consejo. Porque fue creado después de la muerte de mi equipo. Lyra sintió un vacío en el estómago. ¿Quién lo creó? Daniel no respondió. Porque alguien detrás de ellos empezó a aplaudir. Una vez, 2 veces, 3. Todos se giraron.
El canciller Orban estaba sonriendo. Magnífico. Varric desenvainó su espada. Canciller Orban levanta las manos. No, comandante. Sonrió. Hemos de por fin entendieron. Líder lo miro. Tú. Orban negó. No soy el líder. Daniel quedó inmóvil. Entonces, ¿quién? Orban miró hacia el trono. Pregúntale a la persona que lleva toda la vida sentada sobre él. Lira se giró lentamente, y detrás de su trono apareció una figura. Su propia madre. La emperatriz Sara. Lira no podía hablar. Madre. Sara caminó lentamente. Lo siento. Daniel la observó. No parecía sorprendido. Lira lo miró. Tú lo sabías, sospechaba. ¿Desde cuándo? Desde que vi el sello falso. Sara sonrió. Siempre fuiste inteligente. Daniel respondió. No lo suficiente. Sara levanta la mano. Los soldados imperiales apuntaron a Daniel. Lira se colocó frente a él. Otra vez. No. Sara suspira. Hija. Apártate. No, no entiendes lo que estás protegiendo. Líder respondió. Entonces explícamelo. Sara miró a Daniel. Tu padre descubrió que el Imperio estaba siendo infiltrado. Eso ya lo sé. No. Sara negó. No sabes quién empezó. Todo. Daniel permaneció en silencio. Sara continuó. El círculo del vacío no nació fuera de Aurelian, nació dentro de la familia imperial. Lira retrocedió. ¿Qué? Tu abuelo lo creó. Silencio. Creía que un imperio tan grande necesitaba enemigos controlados. Daniel habló por primera vez. Una guerra permanente. Sara asintió. Guerras pequeñas. Conflictos controlados. Sistemas que necesitaban protección, gobiernos que necesitaban armas. Lira la miró con horror. Y mi padre, intento detenerlo. ¿Y tú? Sara bajó la mirada. Yo intento mantener vivo el imperio. Daniel comprendió, pero después decidiste controlar el círculo. Sí, y utilizaste mi misión. Sara asintió. Necesitaba que todos creyeran que tú eras responsable de la tragedia. Lira sintió lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Sara respondió. Porque tú eres la única persona capaz de unir a humanos y alienígenas. Daniel cerró los ojos. Inverso tenía que desaparecer. Sara asintió. Tu leyenda como asesino fue útil. Lira miró a Daniel. ¿Por qué regresaste? Daniel respondió. Porque descubrí que el círculo iba a provocar una guerra que no podría detenerse. Sara negó. Ya es demasiado tarde. Un sonido profundo recorrió el palacio. Las ventanas comenzaron a iluminarse. Cientos de naves aparecieron alrededor de Aurelion. Pero esta vez no eran humanas. Eran de todos los imperios. La guerra estaba a punto de comenzar. Sara sonrió. Ahora veremos quién controla realmente la galaxia. Daniel miró a Lira. Necesito 5 minutos. ¿Para qué? Para demostrar que su madre se equivocó. Lira sintió. Tienes 4. Daniel sonrió. Me basta. Daniel corrió hacia la sala de comunicaciones. Varric lo siguió. ¿Qué necesitas? Una transmisión abierta. A todos los imperios. A todos. Varric dudó. ¿Y qué vas a decir? Daniel respondió. La verdad. No tenemos pruebas suficientes. Daniel lo miró. Si tenemos. ¿Dónde? Daniel señaló las pantallas. En la grabación del emperador, eso demuestra que existía una conspiración. No.
Daniel negó. Demuestra quien lo financió. Varec comprendió. Los registros de navegación. Daniel asintió. Las naves que están afuera fueron fabricadas con diseños robados. Hizo, leyendo el sol, fueron entregadas a una persona. Varec abrió los ojos. La emperatriz. Exactamente. La transmisión comenzó. Millones de seres observaron el rostro de Daniel, el hombre acusado de asesinar a 120,000 personas. Daniel no intentó defenderse. Dijo simplemente, hace 11 años cometí una decisión que causó la muerte de miles de personas. Nunca he dejado de cargar con prendo ella. La galaxia quedó en silencio. De reader andeanas me llamaron asesino. Daniel respiró. Y acepté ese nombre porque alguien tenía que cargar con la culpa mientras yo investigaba quién había provocado aquella tragedia. Las imágenes aparecieron. Documentos, registros, órdenes, firmas, transferencias, rutas secretas. Todo conectaba con la familia Imperio, pero faltaba una última prueba. Daniel miró a Lyra. Ahora, la princesa caminó hacia la cámara y dijo, yo soy la heredera de este imperio. Todos esperaron. Y durante toda mi vida creí que mi familia había protegido a Aurelian. Una lágrima recorrió su rostro. Hoy descubrí que mi familia también fue capaz de ponerlo en peligro. Sarah apareció en otra pantalla. Lyra, pero la princesa continuó. No voy a proteger a mi madre. Sarah quedó inmóvil. Ni voy a proteger a Daniel. Lyra miró directamente a la cámara. Voy a proteger la verdad. Los sistemas de comunicación se llenaron de mensajes, uno tras otro. Imperios que comenzaban a cancelar sus órdenes de ataque. Las flotas empezaron a retirarse, pero una nave no se movió. La nave insignia del Círculo del Vacío. Daniel la observó. No terminó. Varec preguntó, ¿qué falta? Daniel respondió, el líder. Entonces la nave abrió sus compuertas y apareció un último mensaje. Daniel Vega, ven solo. Daniel sonrió. Ahora sí sé quién es. Lyra lo miró. ¿Quién? Daniel respondió. El hombre que cambió las coordenadas hace 11 años. Daniel llegó a la nave enemiga, solo. La puerta se abrió. Al otro lado había un anciano alienígena. Lyra lo reconoció desde la transmission. Era el antiguo maestro de estrategia de su padre. Lord Kale. Pensé que vendrías. Daniel respondió. Siempre supe que eras tú. Kale sonrió. No. Sí. Entonces, ¿por qué tardaste 11 años? Daniel respondió. Porque necesitaba saber por qué. Kyle quedó serio. ¿Por qué? Porque no destruiste aquella ciudad por poder. Kyle guardó silencio. Daniel continuó. Lo hiciste porque crees que la humanidad y Aurelian terminarían destruyéndose mutuamente. Kyle bajó la sonda. Miré. Quería crear una guerra controlada. No existe una guerra controlada. Ahora lo sabes. Lo sabía entonces. Kyle levantó un arma. Daniel no se movió. Porque no tienes miedo. Acuérdate que no vas a disparar. ¿Cómo estás tan seguro? Daniel respondió. Porque si quisieras matarme, ya lo habrías hecho. Kyle bajó lentamente el arma. Tu padre tenía razón sobre ti. Daniel frunció el ceño. Mi padre. Kyle sonrió. Tu verdadero padre. Daniel quedó inmóvil. No. Kyle activó una pantalla. Apareció una fotografía.
Daniel era apenas un niño. A su lado estaba un oficial alienígena. Lyra apareció en la poner. Transmission. Live-Dation. Él no podía apartar los ojos de la imagen. Kale explicó. Tu padre era humano. Lo sé. No. Kale negó. Era humano por nacimiento. Después mostró otra imagen. El padre de Daniel aparecía junto al antiguo emperador, pero fue uno de los fundadores de la alianza entre humanos y Aurelion. Daniel sintió que todo el pasado se reorganizaba. Mi familia estaba involucrada mucho antes que tú. Kael bajó la voz. Tu padre y el emperador Arcán creían que algún día un humano podría ser aceptado por la corona. Daniel comprendió. Por eso me enviaron. Sí, no para pedir certainty, protección. Cauli Verdenafel sonrió. Para demostrar que los humanos podían convertirse en algo más que aliados. Daniel recordó las palabras del emperador. Confía en lo que haga cuando nadie lo esté mirando. Entonces comprendió por qué Arcán había confiado en él. No porque fuera el más fuerte, sino porque sabía que Daniel podía elegir lo correcto cuando nadie lo obligaba. Kale levantó el arma otra vez, pero el Imperio necesita un enemigo. Daniel negó. No. De todos los imperios necesitan enemigos. No. Daniel dio un paso adelante. Necesitan una razón para seguir unidos. Kale apuntó. ¿Y cuál es tu razón? Daniel respondió. Elegirnos. Kale disparó. Daniel cayó. Lyra gritó desde la transmisión. Daniel, pero el disparo no había alcanzado su cuerpo. Daniel había activado un escudo oculto. No para atacar, para sobrevivir. Kale lo miró sorprendido. ¿Por qué no me matas? Daniel se levantó lentamente. Porque no quiero convertirme en lo que tú crees que éramos. Kale bajó el braid, arma, y por primera vez en décadas, el líder del Círculo del Vacío comenzó a llorar. La guerra terminó antes de comenzar. Las flotas se retiraron. Los documentos fueron publicados. La conspiración fue expuesta. La emperatriz Serac fue arrestada. Lord Kale fue juzgado. Pero el nombre de Daniel Vega seguía siendo un problema. Durante 11 años millones habían creído que era un asesino. Ahora conocían la verdad. Aún así, la princesa Lyra decidió hacer algo que nadie esperaba. Convocó a todo el imperio. El mismo salón de los 1000 mundos volvió a llenarse. Daniel entró. Esta vez no llevaba esposas, pero tampoco llevaba medallas. Solo aquel mismo traje oscuro que había llevado el primer día. Los nobles guardaron silencio. El comandante Varric caminó hacia él. Se detuvo y se arrodilló. Daniel quedó sorprendido. Varric levantó la mirada. Hace 4 días te llamé cobarde. Daniel negó. No importa. A mí sí. Varric bajó la cabeza. Te juzgué sin conocer tu historia. Daniel extendió la mano. Entonces levántese. Varric lo hizo. Después, uno por uno, otros oficiales se acercaron. No todos se arrodillaron. Algunos simplemente inclinaron la cabeza. Otros ofrecieron disculpas. Daniel aceptó, cada una sin orgullo. Finalmente el líder apareció. Llevaba la corona de heredera. Camino hasta él. El salón entero esperaba. Líder tomó una pequeña caja. Dentro había una insignia. No era imperial. No freaking era humana. Era una combinación de ambos símbolos. Esta insignia perteneció a mi padre. Daniel la miró. No puedo aceptarla. Lyra sonrió. No te la estoy ofreciendo como recompensa.
Entonces, como reconocimiento, Daniel guarda silencio. Lira continuó. Mi padre escribió que algún día un humano tendría que demostrar que el honor no depende de la especie. Miro a toda la sala. Hoy ya no. Tenemos que preguntarnos si los humanos merecen un lugar entre nosotros. Después miro a Daniel. Tenemos que preguntarnos si nosotros merecemos estar junto a ellos. El salón quedó completamente en quiero. Silencio. Entonces Lira extendió la insignia. Daniel la tomó. Y por primera vez desde que había llegado a Aurelian, se arrodilló. Los nobles quedaron sorprendidos. Lira también. Daniel inclinó la cabeza. No, me arrodillo ante una corona. Levanta la mirada. Me arrodillo ante la oportunidad de construir algo mejor. Líder sintió lágrimas en los ojos. Levántate, Daniel. Él se levantó. Y el salón entero comenzó a aplaudir. No por un héroe invencible, no por un guerrero, sino por un hombre que había tenido todas las razones para odiarlos, y aún así había elegido salvarlos. 3 meses después, Aurelian había cambiado. Los tratados fueron reescritos. Los sistemas fronterizos comenzaron a cooperar. Humanos y alienígenas empezaron a compartir tecnología, pero había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Qué haría Daniel? La Confederación Humana quería que regresara. Aurelian quería que permaneciera. Y Lira no quería perderlo. Una noche Daniel se encontraba en el balcón del palacio. La princesa llegó. ¿Te vas? Daniel miró las estrellas. Todavía no lo sé. Lira se apoyó en la baranda. ¿Tienes una nave esperando? Sí. ¿Podrías regresar a casa? Sí. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Daniel tardó en responder. Porque todavía hay mucho que arreglar. Lira sonrió. Siempre tienes una excusa. Daniel la miró. No es una excusa. Entonces dime la verdad. Silencio. Daniel respiró. Porque por primera vez en mucho tiempo siento que estoy en casa. Lira bajó la mirada. No dijo nada. Después de unos segundos, preguntó. ¿Y si te pidiera que te quedaras? Daniel sonrió. Eso sería una orden real. No, Lira negó. Sería una petición. Daniel la observó. Entonces me quedaría. Lira sonrió, pero antes de responder, un pequeño dispositivo comenzó a emitir una luz. Daniel lo reconoció. Una transmisión de emergencia. La abrió. Un mensaje apareció. Origen desconocido. Solo contenía una frase. El círculo del vacío no era el verdadero enemigo. Daniel dejó de sonreír. Lira se acercó. ¿Qué significa? Daniel miró las estrellas. Que todo esto hizo una pausa. Fue solo el principio. Lira no mostró miedo. Se colocó a su lado. Entonces descubriremos la verdad. Daniel la miró. Juntos. La princesa respondió. Juntos. La transmisión volvió a parpadear. Una nueva imagen apareció. Un símbolo que ninguno de los dos había visto antes, pero debajo del símbolo había un nombre. La primera, corona. Daniel se quedó completamente inmóvil. Lira preguntó. ¿Qué es eso? Daniel respondió. No lo sé. La pantalla se apagó. Durante unos segundos ninguno habló. Después Daniel miró hacia el infinito y sonrió. Porque esta vez no estaba solo. La princesa estaba a su lado. El Imperio estaba detrás de ellos. Y por primera vez, los humanos no eran considerados una especie débil que necesitaba protección. Eran aliados, socios,
familia y quizá el comienzo de algo mucho más grande, porque aquel día todo el imperio había querido matar al humano, pero una princesa se había puesto frente a él, y al hacerlo, había cambiado para siempre el destino de dos especies. Fin.